Empezamos con nuestro cuarto Fast Webinar relacionado con el Manual de Urgencias Médicas Domiciliarias, en el que hoy veremos el problema de la patología vascular aguda en domicilio. Y para ello, qué mejor que ver a un servidor que siempre os habla de los diferentes problemas que tenemos, si tenemos a una persona de amplia excelencia en el sector. Buenas tardes a todos los que nos acompañáis, Antonio, Leonore. Os voy a presentar a Davidson Osorio. Davidson Osorio es no solo un médico con mucha experiencia en urgencias domiciliarias, que fue coordinador asistencial de Sardomus, la empresa que en su momento fue la más grande a nivel de servicios domiciliarios, haciendo más de 30.000 servicios médicos anuales en el sector privado y 25.000 para el sector público, para el Servicio de Emergencias Médicas de Barcelona. Teníamos un concurso para el lote de Barcelona. Davidson coordinaba este equipo, sino que después se hizo especialista en cirugía endovascular. Y hoy él está en Colombia, nos acompaña desde Colombia, desde Cartago. Él dirige el Instituto de Excelencia Endovascular y el Instituto Eurosalud. Uno es monográfico de cirugía endovascular y desde el Instituto Eurosalud llevan un centro de multiespecialidades donde hacen atención no solo presencial, sino también virtual, desde varios paradigmas, tanto obviamente el biomédico que todos conocimos, pero también incluye mucha atención psicológica y atención holística, un paradigma bastante holístico. No voy a demorar más porque tenemos la filosofía del Fast Webinar y por tanto voy a darle paso a Davidson. Pero sí voy a explicar una cosa antes de eso, que es, muchos médicos me explicáis, algunos estáis aquí porque trabajáis con nosotros, otros porque trabajáis en la competencia y nos parece perfecto que estéis formándoos, y otros porque simplemente tienen interés, pero no tienen experiencia en este tipo de asistencia. Y algunos de ellos me preguntan, ¿pero cuál es el material que lleva un médico de atención domiciliaria? Y aunque eso lo vimos en el webinar 1, te dedico 30 segundos a repasarlo aquí. Este es el material que se lleva. Un médico lleva en el maletín desde agujas, guantes de vinilo, tiras reactivas de orina, conos de otoscopio, depresores de madera, jeringas, tiritas para desinfectar el punto de punción. Bien, y unas boquillas de cartón si a veces hay que dar un inhalador para no hipotecar ese inhalador y dejarlo ahí. Después se lleva una medicación oral, ¿no? Que la podéis ver aquí, quien tenga interés le puedo facilitar el listado. Nos está viendo Ángel. Bueno, gracias, Davidson. Hay que compartir. Gracias. A ver si puedo compartir. Al soporte técnico necesitaría poder compartir, por favor. Genial. Ahora sí. Ahí está. Perfecto, gracias. Entonces, aquí está el listado. Entonces, decía que teníamos este material fungible y este material farmacológico, oral e intramuscular, principalmente intramuscular. Aquí hemos resaltado en amarillo los que son más analgésicos antiinflamatorios. ¿Qué lleva un médico en su maletín? Dexketoprofeno, el famoso Enantium, diclofenaco, Voltaren, y medicación oral, ibuprofeno y paracetamol, también en supositorios para niños, y seguimos con la intramuscular, metamizol y tramadol. Bien, bajo este paradigma de estos recursos, que es lo que tenemos en domicilio, es que ahora doy paso ya al doctor Osorio, a Davidson, aquí nos llamamos todos por el nombre, de reverencias, para que nos explique pues cómo diferenciar esta patología vascular en domicilio y cómo tratarla. Adelante, Davidson. Bueno, pues a todos muchas gracias por acompañarnos, a Ángel y por supuestísimo Medcare, muchas gracias por la invitación. Yo soy Davidson Osorio Lozano, soy colombiano, nací en un pueblito de Colombia que se llama Cartago. Soy médico general de Colombia, soy cirujano vascular de la Universidad de Cádiz, soy cirujano endovascular de la Universidad de Barcelona y de la Universidad de Heidelberg. Una experiencia muy linda con Ángel, trabajando en todo lo que tenía que ver con la parte pública y privada con nuestra anterior empresa, nuestro anterior trabajo que era, perdón, Sardomus. Y actualmente, como también lo comentaba Ángel, perdón, hay dos empresas que dirijo. Una es el Instituto de Excelencia Endovascular, en donde hacemos cirugía vascular y endovascular de alta tecnología, tanto
venas y arterias, y el Instituto Eurosalud, que es un instituto de atención médica general especializada, todas las especialidades médicas y quirúrgicas, y también la parte psicoterapéutica, todo lo que tiene que ver con pensamiento, mente, bienestar, y se llama nuestro capítulo de wellness. Todo esto es un poquito de lo que hacemos, y entonces bueno, con una experiencia bastante importante también en lo que tiene que ver con consulta médica domiciliaria. Y entonces viene como anillo al dedo, viene muy bien el tema de la patología vascular aguda, porque es una patología muy, muy frecuente, que tiene algunas esquinas, que tiene algunos sitios que no son fáciles de entender y sobre todo que se solapan, porque en algún momento una patología, por ejemplo la patología arterial, disimula un poco y difumina los síntomas de la patología venosa. Entonces se vuelve un poco difícil de discernir cuándo es arteria, cuándo es vena en algunos pacientes, por ejemplo los diabéticos. Entonces, en este momento vamos a empezar a hacer un recorderis, sobre todo haciendo mucho énfasis en lo que tenemos que hacer en domicilio. Entonces, para empezar, la patología, perdón, la patología arterial tiene una causa muy conocida y es todo lo que tiene que ver con factores de riesgo cardiovascular, todo lo que tapa, obstruye arterias y que son enfermedades inflamatorias, diabetes, hipertensión, colesterol, fumadores y, perdón, y enfermedades renales. Son la causa principal de las enfermedades que bloquean el sistema arterial, que el tema es cuando el sistema arterial se tapa, literalmente es lo que nos causa la enfermedad periférica arterial como tal, y que es una enfermedad isquémica. Por tanto, cuando nosotros llegamos a domicilio podemos entender muy fácilmente, muy rápidamente, cuando un paciente tiene riesgo de amputación. Recordar que las isquemias periféricas de los miembros inferiores lamentablemente son una causa increíblemente frecuente de amputación de piernas, y nosotros en ese momento podemos ser el determinante de que ese paciente tenga un buen o mal resultado en el tiempo. Entonces, lo importantísimo, primero, generalmente cuando las enfermedades son arteriales, la sintomatología es mucho más potente, más florida y tiene muy poco tiempo de evolución. Cuando hay una trombosis aguda, es decir, cuando la luz de la arteria se tapa súbitamente, ahí sí que es fácil identificar los síntomas, pues porque literalmente de buenas a primeras la circulación es cero. Entonces, la sintomatología es mucho más potente, que es lo que estamos viendo en el cuadro de la izquierda, donde nos dicen signos sin síntomas. Ángel, un poco de zoom, por favor. Estoy en ello. Ay, justo ahí donde está el cursor. Entonces, se llaman las 5 Ps, pues está descrito en inglés. Y entonces es pain, dolor, pallor, palidez, parestesias, parálisis, pulseness, and perishingly cold. Es decir, palidez, dolor, parestesias, el paciente siente hormigueos, parálisis, no hay pulso y generalmente el paciente está muy frío. Entonces, es muy importante que tengamos esta sintomatología muy clara, pero esto, ojo, es muy aplicable cuando los pacientes tienen una trombosis, es decir, tienen un cese de flujo arterial agudo. Sin embargo, cuando los pacientes tienen una enfermedad crónica, en donde la oclusión de las arterias es mucho más lenta, da mucho más tiempo al sistema a hacer circulación colateral, por tanto, el dolor, la palidez, las parestesias, la parálisis y la frialdad suelen aparecer muy tardío. Un síntoma también que asusta mucho en algún momento es que el paciente no tenga pulsos. Es muy frecuente que el paciente no tenga pulsos, pero si la cantidad de sangre que llega hasta el final de sus piernas, es decir, se puede medir en presión, si la presión de perfusión distal, la presión con la que la sangre puede circular por otras arterias y no por las arterias principales,
es suficiente, el paciente puede que no tenga tanto dolor como para que consulte urgente. Muy bien, entonces, en estos dos parangones nos movemos, pero en esto generalmente lo que nos llama muchísimo más la atención es el dolor del paciente. El dolor de la enfermedad periférica es un dolor crónico que generalmente cuando la arteria se va haciendo cada vez más pequeña, empieza a generar síntomas cada vez más insidiosos. Lo primero es que el paciente muy posiblemente esté, cuando nos llama, en su casa, pero nos podrá comentar que desde hace meses empieza a caminar, duelen sus pantorrillas, sus muslos y le obliga a parar. Esto lo conocemos como claudicación intermitente o como enfermedad del escaparate, porque el paciente cuando empieza a caminar, sus arterias están tapadas, bloqueadas a un 80 o más por ciento, entonces sus músculos no reciben buena sangre arterial y por tanto el oxígeno, por tanto los músculos duelen y este dolor impulsa a que el paciente tenga obligado a parar. Eso es un mecanismo de defensa compensatorio, pero nos debe decir muy rápidamente que este paciente no lleva un día, una semana con esta enfermedad, sino que lleva meses. Cuando la obstrucción se hace mucho más grande, cuando las arterias son mucho más grandes, es decir, las arterias se vuelven más pequeñas hacia más periférico, entre más proximal, hacia el ombligo, están las arterias enfermas, pues el dolor y la sintomatología será mucho más aguda. Entonces, cuando el paciente tiene dolor constante, 24 horas, intenso o no, esto ya es un estadio 3, que lo veremos en un momento. Ángel, ¿podrías por favor bajar la clasificación? Exacto. Baja, 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 baja. Ahí. Otro poquito más. Ahí está. Entonces, como les comentaba, esto hace parte de la clasificación del riesgo de que el paciente, recuerden, termine con una pierna amputada. Entonces, en el estadio 1, el paciente no tiene grandes daños arteriales, pero sí tiene grandes factores de riesgo cardiovascular, diabetes, hipertensión, enfermedades de colesterol, dislipemia y enfermedades renales. En el estadio 2, ya la situación es un poco más dramática y lamentablemente el paciente sí va a tener un problema importante de arterias. Entonces, aquí en el estadio 2 están las claudicaciones intermitentes, cuando el paciente puede caminar más de 200 metros, pero está obligado a parar. Esta es una claudicación estadio 2A. Pero cuando el paciente puede caminar 200 metros o menos, hay personas que pueden caminar 80 metros o menos, esta es una clasificación 2B y esto ya es indicativo de que la enfermedad ha avanzado y necesita un tratamiento farmacológico por el momento. En el estadio 3, el dolor es constante, por tanto, esto significa que el flujo arterial es cercano a cero, por tanto, lamentablemente suele desencadenar en una amputación cuando no hay una revascularización urgente. Bajemos el zoom un poco, por favor. Ahí, muy bien. Dentro de las clasificaciones internacionales de la sintomatología que tiene un paciente con isquemia aguda, recordar que es un paciente que va bastante mal, es muy posible que nos pueda distraer los síntomas del paciente, porque el paciente en algún momento puede no dar información importante. Entonces, aquí lo que tenemos que enfocarnos es en la gravedad de la obstrucción, es decir, de cuán rápido tengo yo que actuar como médico para poder hacer que este paciente recupere su pierna. Entonces, ya estamos claros de que el paciente no tiene una buena circulación arterial y que en ese momento tiene dolor en reposo. Incluso es mucho más diciente cuando podemos encontrar en un domicilio pacientes que ya tienen lesiones de la piel, ya tienen úlceras, ya tienen dedos de los pies con necrosis, los deditos cianóticos, azulosos, o incluso dedos momificados, negros, que es muy frecuente en pacientes diabéticos o renales. Y entonces esto ya nos habla de que el paciente literalmente está en una isquemia aguda, que se llama isquemia aguda cronificada y que el paciente necesita una reintervención urgente para llevar más sangre a esa pierna y salvarla. Bajemos un poco más, por favor.
¿Cómo lo quieres? ¿Qué quieres que baje? Sí, por favor. Ahí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuando sabemos que este paciente, independientemente de la edad, tengan mucho cuidado que hay pacientes diabéticos tipo 1, que desde la infancia son diabéticos y tienen una enfermedad arterial avanzada a los 30, 40 años, la edad que no sea un distractor. Si el paciente tiene factores de riesgo, diabetes, hipertensión, colesterol, fuma o enfermedad renal, y tiene un dolor en reposo en la pierna, enfoquémonos muchísimo en ese dolor, por supuesto tener en cuenta la otra sintomatología, pero enfoquémonos que si un paciente tiene dolor constante, es una isquemia arterial hasta que no se demuestre lo contrario. Yo en ese momento en domicilio, la recomendación es utilizar la escala analgésica que todos conocemos. Dependiendo de la potencia del dolor, deberemos utilizar antiinflamatorios musculares o incluso tramadol, dado que en algún momento, como comentaba, si la obstrucción, si el cese súbito de riesgo sanguíneo es muy grande, el dolor será insoportable y entonces tendremos que echar mano de tramadol y mórficos hasta que el paciente pueda llegar en unos pocos minutos al servicio de urgencia. En el servicio de urgencias lo que harán muy seguramente es empezar un diagnóstico por imágenes, generalmente angiotac, angiografía, para poder saber dónde están las obstrucciones arteriales, dónde están las trombosis, y saber planificar un tratamiento, porque el tratamiento hay que hacerlo con carácter urgente. Una cosa importante es que recordar también, tener siempre presente que las isquemias de las piernas demuestran que el paciente también puede tener, y de hecho, hay que considerar que el paciente tiene una afectación del árbol arterial en otra parte del cuerpo, es decir, la pierna contraria, el corazón, los riñones, el cerebro, son los otros órganos, perdón, los otros órganos que con frecuencia se afectan por la enfermedad periférica. Entonces, esto debe tenernos muy claros. ¿Por qué? Porque cuando resolvemos la causa urgente, en este momento el paciente es remitido, después de un tiempo regresa a su casa, pero debemos tener siempre presente que en ese rango de otra sintomatología, la otra pierna dará síntomas seguro y el paciente puede empezar a tener enfermedades, sintomatología coronaria isquémica o cerebral, dado que por supuesto tiene una afectación de los territorios. Esto es el manejo literal de la isquemia aguda. Durante algún tiempo se comentaba, se proponía tomar anticoagulantes orales como tratamiento de choque urgente. Ya está absolutamente claro que no es así, que sí se deben dar anticoagulantes, pero estando el paciente ingresado, para poder tener un buen control de la coagulación, y si en algún momento hay que hacer cirugía urgente, pues el paciente pueda revertirse su coagulación, su capacidad de coagular, y pueda ser revascularizado. Pues entonces, hasta aquí la parte arterial. Y ahora vamos a hacer una descripción de la parte venosa. Muy bien. Ahí lo tienes. Ah, fantástico. Importante recordar que las venas son tubería, son como las arterias, pero tienen un comportamiento en espejo, diametralmente opuesto, y esto afecta tanto al tratamiento, el diagnóstico, como al seguimiento. Recordar, uno, las venas tienen una capa media, una capa muscular muy delgada, por tanto son muy compresibles las arterias, ¿no? Y eso juega siempre en favor, pero también en contra. ¿Por qué? Porque el tratamiento es fácil, pero las complicaciones a largo plazo también lo son si el paciente no tiene un buen tratamiento, empezando desde la urgencia. Perdón que estoy un poco constipado. Más cosas. Cuando hablamos de una urgencia desde el árbol venoso, debemos tener muy claro que el paciente siempre se estará enfrentando a la posibilidad de una trombosis venosa y de embolismo o tromboembolismo pulmonar. Esto es lo que tenemos que tener en nuestro panorama, y que tenemos que identificar que el paciente está en una trombosis, una alta sospecha de trombosis venosa, y que tenemos que derivar a ese paciente, pero obviamente también teniendo claro qué posibilidades tiene. Entonces, ¿a quién le puede dar una trombosis? Recordar que la insuficiencia venosa
es la causa más frecuente de trombosis venosa, tanto superficial como profunda. De 10 humanos de todo el planeta, dependiendo de la literatura que se consulte, entre 6 y 8 personas tenemos insuficiencia venosa, varices pequeñas, grandes, en fin, en todas las presentaciones, y eso implica que el riesgo de trombosis es muy grande cuando empezamos a sumar más factores de riesgo, aparte de tener insuficiencia venosa, como por ejemplo las personas que están postradas, las personas que tienen un cáncer activo, las personas que tienen una cirugía reciente. Tenemos varios tipos de cirugía en donde hay un riesgo aumentado, un poco más o un poco menos de trombosis, pero riesgo quirúrgico es igual en muchos casos, en muchas escalas, a trombosis. También tenemos que tener en cuenta que las personas que obviamente por estadística, por genética tienen varices y están encamadas, tienen un riesgo aumentado de tener trombosis por cualquier causa del encamamiento, bien sea por enfermedad crónica, por cirugía o trauma. Tener en cuenta también que la trombosis es relativamente fácil de identificar cuando es superficial, porque los síntomas son muy floridos. Cuando es una trombosis superficial, está muy cerca a la piel, por tanto, toda la tríada de dolor, calor y rubor que nos define inflamación y, por tanto, la trombosis son muy fáciles de ver. Entonces, el paciente tendrá trayectos venosos dolorosos, rojos y muy calientes que el paciente puede identificar claro desde hace cuánto tiempo tiene esta sintomatología. Esto nos debe decir que este paciente tiene una trombosis superficial y la trombosis, cuando se inflama, cambia de nombre, ya se llama tromboflebitis, y esta flebitis es la que nos da la sintomatología tan florida y relativamente fácil de identificar que tiene la trombosis venosa. Dependiendo de la extensión, dependiendo de la ubicación de dónde está el trombo, de la extensión, de qué tamaño de la pierna afecte, de qué territorio, perdón, del umbral al dolor que tenga esa persona. Una trombosis superficial puede ser absolutamente incapacitante o incluso una trombosis venosa, profunda, extensa, y el paciente no tenga gran sintomatología y no tenga gran incapacidad. Entonces, este es un dato clave porque no hay una proporcionalidad entre el tamaño de las varices y la sintomatología del paciente. Puede tener unas grandes venas o unas pequeñas venas y puede tener un gran dolor con unas venas muy pequeñas, o puede tener unas venas enormes y apenas tener sintomatología. Y esto también aplica para la complicación que es la trombosis. Siempre la trombosis genera edema. Básicamente recordar que las venas son una tubería, un trayecto que se obstruye y el flujo de sangre viene y ya no puede pasar por ahí, así que en retroceso la sangre seguirá llegando y el tejido se edematizará. Siempre está el edema en la trombosis. Puede haber un edema muy tenso en donde incluso la sangre arterial, la que llega directamente desde el latido cardíaco, no puede pasar por esa obstrucción. Entonces esto sí que genera una urgencia domiciliaria, una urgencia de dolor, que no es frecuente, que se llama flegmasia, cerulea, dolens o alba, dependiendo de si el paciente tiene el pie azul o el pie blanco. No es frecuente, pero es posible que una trombosis genere tal nivel de obstrucción que sea causa de un dolor muy potente. Es muy frecuente que las personas, los clínicos, los médicos que estamos enfrentados a una trombosis aguda, intentemos palpar pulsos, pero no los notemos. Importante entender que este paciente en una trombosis estará muy edematoso, así que nuestro pulso, nuestra sensibilidad estará muy lejos de las arterias que pulsan y posiblemente no lo vamos a encontrar con pulso, aunque el paciente no sea isquémico. El aumento de la temperatura local es algo clave porque una hinchazón, un edema con una pierna tibia, una pierna normal en temperatura, siempre nos debe inducir a pensar en una trombosis venosa. Si hay un edema y el pie está frío, podemos pensar en una trombosis arterial, son diametralmente opuestas y el tratamiento es completamente distinto. Por supuesto que también hay algunos pacientes, como comentábamos, que cursan asintomáticos y tienen varias desencadenantes o varias explicaciones de por qué son asintomáticos. Una es que su nivel
de tolerancia al dolor es bastante alto. 2, puede que tengan alguna radiculopatía compresiva lumbar en donde la sensibilidad no esté afectada. 3, puede que tengan una isquemia crónica, una obstrucción de las arterias durante meses o años, que haga que la circulación sea mucho más poca, es decir, la posibilidad de generar edema en la pierna está muy reducida, pues porque literalmente no puede llegar porque las arterias están bloqueadas, así que tampoco generará un gran dolor o un gran edema. Una trombosis venosa en un paciente isquémico crónico, esto es importante tenerlo aquí porque el tratamiento varía. Ahora, como decíamos, bajar un poquito por favor la presentación. Dentro de los criterios de Wells, ya los denotábamos, para tener una probabilidad de trombosis, tenemos este listado que es muy práctico, que se cumple muy bien. Son los criterios de Wells, son 10 tópicos en donde si los tenemos claros a la clínica, cuando vemos una pierna edematosa, dolorosa, roja, caliente, y tiene estos criterios, pues por supuesto que ya nos debe inducir a una trombosis venosa. Y en este momento, entonces, ¿qué hacer? Lo primero es identificar, explicar al paciente cuál es la diferencia, porque recordar que el paciente necesita saber qué hacer. En la trombosis arterial ya hablamos que es una derivación urgente. Aquí también, pero con una connotación distinta. En la trombosis arterial derivamos para que el paciente no pierda la pierna, no termine amputado. En la trombosis venosa derivamos con el objetivo de que el paciente sea anticoagulado y no termine con una embolia pulmonar. Dado que no tenemos claro en dónde está el trombo, posiblemente lo veamos encima de la piel, pero no sabemos la extensión profunda, y tampoco sabemos si ese trombo está en el sistema venoso profundo, con que el paciente terminará posiblemente embolizando y podría terminar con hipertensión pulmonar, crónica, unidad de cuidado intensivo, y el panorama es oscuro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo primero, escala analgésica. Cuando el paciente nos refiera, nos describa su dolor, antiinflamatorios musculares vienen muy bien. Incluso si el dolor es intenso, tramador, derivación urgente para solicitud de ecografía Doppler venosa. Y, dato importante, estos pacientes sí requieren anticoagulación. Actualmente no está aceptado por las guías europeas, que es la que son más acuciosas, para anticoagular al paciente por vía oral ante la sospecha cuando el paciente está en domicilio, aunque está en revisión y posiblemente sea lo que hay que hacer, pero sí hay recomendaciones claras en donde el paciente necesita un anticoagulante subcutáneo. En el caso, el más conocido es una heparina de bajo peso molecular, enoxaparina, flexiparina. La dosis, si el paciente no tiene hipertensión, daño renal, generalmente son 60 miligramos subcutáneos, pero esto se debe hacer en el ambiente hospitalario. En el ambiente domiciliario, el paciente necesita información, será remitido, derivado para una ecografía Doppler venosa, antiinflamatorio, analgésico para que el paciente durante el trayecto vaya disminuyendo su dolor, y en este caso, el paciente, la recomendación es que no se mueva mucho, porque que no camine, porque cuando comprimimos los músculos, la musculatura gemelar se activa y activa la bomba muscular y puede empujar los trombos hacia el pulmón. Pero es también importante entender que tan pronto se empieza la anticoagulación subcutánea, estando en el hospital, hay que esperar 30 minutos y ya el riesgo de embolización con la primera dosis de anticoagulación baja menos del 50%, y esto sucesivamente se va volviendo mucho más pequeño con las dosis sucesivas. Por tanto, es importante también recordar que el paciente, después de anticoagulado, no debe estar en reposo. Recordar que esta enfermedad se trata de una complicación de la insuficiencia venosa, que no es más que una enfermedad crónica heredada en donde las venas son demasiado elásticas y demasiado grandes y como las venas son tan elásticas, cuando la sangre tiene que regresar desde las piernas hacia el corazón, se devuelve porque hay un daño valvular, porque las venas son muy anchas y las válvulas ya no se tocan. Entonces la sangre se estará cayendo siempre y se queda en las piernas.
Esto es importante entenderlo porque después de la primera consulta urgente, en donde el paciente tiene una sospecha de trombosis venosa, irá al hospital, ecografía resolverán, pero volverá a consultar. ¿Por qué? Porque esta enfermedad duele y bastante, porque cuando las venas están cada vez más ingurgitadas y llenas de sangre, generan dolor. Una gran dificultad conceptual es que el dolor flebostásico, es decir, el dolor de la insuficiencia venosa, no responde muy bien a medicamentos. Así que es muy frecuente que el paciente consulte progresivamente. Recordar que después de una trombosis hay un síndrome que se llama el síndrome después de la trombosis, que se llama el síndrome posttrombótico, en donde el paciente tendrá dolor. ¿Por qué es importante entenderlo? Porque es un dolor constante, progresivo, en donde el paciente después del daño venoso de la trombosis tendrá mayor volumen en las venas de la pierna afectada y cada vez es más grande el lecho venoso, por tanto cada vez más será mayor el riesgo de repetir una trombosis, mayor el dolor en las piernas, dolor congestivo, calambres, edema y la esperanza de poder tratar este tipo de dolor con medicamentos orales, pero lamentablemente este tipo de dolor no responde bien a los medicamentos que ya existen, que se llaman flebotónicos, marcas comerciales. Hay muchas, las moléculas son diosmina, esperidina, las más usadas, y esto significa que el paciente tendrá un gran dolor, se tomará un medicamento que alguno de nosotros podríamos haber formulado, recetado, tendrá dolor cada vez más aunque esté tomando sus medicamentos y generará frustración. Por tanto, recordar que el tratamiento de la insuficiencia venosa antes de las complicaciones como la trombosis aguda y por supuesto después, tiene una triada. El paciente tiene que cumplir las dos componentes iniciales y el terapeuta, el cirujano, tanto cirujano como médico general, tiene que hacer las actividades como del cajón 3. La primera, siempre deben usarse medias vasculares hasta la rodilla. Truco, las medias vasculares son difíciles de ponerse por una razón y es que generan dolor cuando no están bien indicadas. La clave es que el paciente se mida las piernas alrededor del tobillo y alrededor de la pantorrilla y con esas dos medidas, ojalá las mida a mediodía. Con esas dos medidas puede conseguir sus medidas vasculares y así será mucho más fácil de que pueda conseguir unas medidas que pueda tolerar. La otra es que hay que empezar con una compresión ascendente y variable. Explico. Las medidas vasculares son un medicamento bien graduadas, de 8 a 15 milímetros de mercurio, 15 a 20, 20 a 30, 30 a 40, dependiendo de la patología y de la gravedad del paciente. Por tanto, el paciente debe empezar, la recomendación es que intercale las medias. Hoy deberá utilizar medias siempre a la rodilla, porque son las más fáciles de tolerar. Las primeras con las que debe empezar son las 15-20 y al siguiente día, perdón, intercalar con las medias 20-30. Esto parece simple y de hecho lo es, pero nos da una ganancia enorme y es que el paciente haga el tratamiento. Resulta que el lecho vascular tiene una capacidad enorme para albergar volumen. Cuando el paciente no tiene unas buenas medias vasculares, primero no las usa. Siguiente, cuando por ejemplo usa de entrada medias 20-30, la compresión brusca del sistema vascular venoso aumenta la precarga, mete un montón de volumen que no estaba circulando, por tanto puede hacer cambios de presión arterial. O se sube o se baja, genera taquicardias, descompensa pacientes, por ejemplo, cuando son renales. Y es muy importante entenderlo, por tanto, que el sistema venoso se comporta como una espuma, como una esponja. Entonces hay que comprimirlo muy suavemente, intercalado 15, 20, 20, 30 durante 2 meses. Y luego sí, medias tipo 20-30 para toda la vida. Siguiente, es esencial que también sus pacientes sepan que para el tratamiento de la insuficiencia venosa no solamente hace falta utilizar medias vasculares a la rodilla para siempre, renovarlas cada 4 meses, sino que deben hacer deporte y tener cuidado con la definición. Resulta que no es hacer ejercicio, sino hacer deporte. Clave es sudar.
el objetivo fundamental es que el paciente tenga una contracción de los músculos de las pantorrillas constante durante al menos 30-40 minutos y eso genera calor. Por tanto, el paciente sudará. Así que el paciente hay que decirle que tiene que hacer un ejercicio físico siempre utilizando medias vasculares y siempre contando el tiempo a partir de que empiece a sudar. Si el paciente no suda, posiblemente el ejercicio muscular, la fuerza y el ejercicio físico no estará siendo efectivo, así que el paciente también estará teniendo un tratamiento inadecuado. El paciente se volverá consultador crónico porque no tiene una resolución de su problema. Y el tercer paso es cirugía, que la definimos con el resultado de la ecografía, el ecografía Doppler venoso. Y hasta aquí la parte de tratamiento de isquemias, de enfermedades circulatorias o vasculares agudas, tanto venosas como arteriales. Ángel. Aquí estoy. Yo creo que hemos hecho bastante por ser fieles a la filosofía Fast Webinar, que a veces tratamos de verlo en 30 minutos y si es más, muchas veces ya no se ve. Yo, Davidson, creo que has hecho una exposición brillante. Para los demás, os enviaremos la ficha. ¿Habéis visto? Os pedimos disculpas. Aquí donde dice el tratamiento de esquetoprofeno, tramadol, nos falta poner las dosis. Esto lo arreglamos hoy y seguramente junto con el vídeo os lo estaremos enviando entre mañana y el viernes. En la parte posterior de la ficha, ahora no puedo reducir el zoom. Es una foto muy buena en donde vemos cómo se ve en la foto ahí. Eso es una trombosis, una pierna más grande que la otra, caliente, roja y edematosa. Y en la foto de la izquierda, eso es una isquemia arterial de libro. La pierna izquierda es la normal, donde está el cursor es la pierna enferma, donde es una pierna pálida, exangüe, que estará fría como el hielo, y el paciente segurísimo tendrá dolor en reposo. Esto nosotros en enfermería domiciliaria también nos encontramos que podemos ir a tratar a un paciente, no esta porque puede ser una isquemia arterial aguda, sino una crónica, y por mucho tratamiento dermatológico que hagamos con productos, catexómero yodado, estimulación del ácido hialurónico, en fin, cualquier tipo de tratamiento, por más avanzado que sea, reequilibradores de la metamieloproteasas, como se usa miel, apósitos de miel tratada, en fin, por muchas cosas avanzadas que uno haga, si realmente no hay, a diferencia de la venosa, que hay mucho tratamiento de medias compresivas y dermatológico, realmente en la arterial o hay una revascularización finalmente o por mucha dieta hiperproteica, lo que quiera, pues no acabará mejorando, ¿no? Aquí os dejamos también unas causas de las isquemias arteriales, que esto lo podéis consultar y, como siempre, fieles a nuestro rigor, pues tenéis aquí la bibliografía utilizada para vuestro conocimiento. Entonces, Davidson, oye, muchísimas gracias por tu charla, tu lección magistral. Siempre das más. Dicen que en atención al cliente hay que superar las expectativas, ¿no? Pues tú las has superado. Hombre, muchas gracias a ustedes por tenerme en cuenta, un ejercicio muy lindo. A todos, por supuesto, preguntar es absolutamente valioso. Preguntemos, estudiemos, repitamos y, por supuesto, hacer el trabajo con amor, que es tenemos un trabajo en donde podemos salvar vidas y eso pocos lo tenemos, así que a disfrutar. Dejamos unos minutos, si alguien tiene alguna pregunta, pues nosotros encantados de atenderla y así respondamos preguntas que son hasta el siguiente webinar. ¿Alguien quiere? Espera, por el chat estaban diciendo algo, ¿puede ser? No, Erickson, aquí. Bienvenido, Erickson. No, pues si no hay preguntas, te liberamos para que sigas con tu actividad quirúrgica, Davidson. Hombre, pues muchas gracias a todos, un abrazo, feliz día. Gracias a todos, hasta pronto, os enviamos pronto el webinar. Adiós, Erickson.